Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy realizaremos un análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de España, presentado por Daisy Emily Luis Pineda, Nixon Javier Arias Cuervo, Alison Andrea Tique y quien les habla, Laura Daniela Virgüez Velandia. Macroeconomía NRC 40 66 97 4. Hoy hablaremos de un tema clave para entender el rumbo de España, sus políticas económicas y las variables macroeconómicas que influyen en su desarrollo. En el 2024, la economía española experimentó un notable crecimiento del Producto Interno Bruto, del 3,2% respecto al año anterior, alcanzando un total de 1.593.136 millones de euros. Este crecimiento superó significativamente la media de las economías europeas, situándose 4 veces por encima del promedio de la región. Este desempeño económico fue impulsado por varios factores clave. Dentro de estos está la inmigración. La llegada de nuevos inmigrantes, especialmente de Latinoamérica y de Marruecos, revitalizó el mercado laboral y aumentó la demanda interna. Los inmigrantes representaron cerca del 90% de los nuevos empleos, contribuyendo a una reducción de la tasa de desempleo por debajo del 11%. De igual forma, el turismo fue un sector que mostró una recuperación sólida, aportando significativamente al crecimiento económico de España. De igual forma, la inversión pública financiadas por los fondos de recuperación de la Unión Europea impulsaron sectores claves de la economía y las energías renovables. Para el 2025 se proyecta que el Producto Interno Bruto de España crezca un 2,2%, con una ligera desaceleración al 1,9% en el 2026. Estas proyecciones indican una moderación en el ritmo del crecimiento, aunque se espera que la demanda interna continúe subiendo, el principal motor económico. A finales del año 2024, España registró una tasa de inflación anual del 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un incremento de 4 décimas respecto al 2,4% observado en noviembre del mismo año. Para el 2025 se prevé que la inflación se mantenga en torno al 2,1%, acercándose al objetivo del Banco Central Europeo. Para controlar la inflación y estabilizar los precios, el gobierno español implementó diversas políticas. En diciembre del 2024 aprobó el Real Decreto Ley 9 del 2024, que extendió medidas temporales destinadas a reducir los precios de la energía y proteger a los colectivos más vulnerables. A continuación, hablará la doctora Daisy, quien nos informará sobre las tasas de desempleo, la calidad de empleo y las políticas laborales que tiene España en el momento. Según datos recientes, la tasa de desempleo en España se sitúa en un 10,71% de la población activa a enero del 2025, la cifra más baja desde el 2008. Este caso se ha visto influenciado por un crecimiento económico de 3,2% en el 2024, impulsado en gran medida por la inmigración y el turismo. El desempleo juvenil sigue siendo preocupante, con una tasa del 24,9% entre jóvenes de 15 a 25 años. La inmigración ha desempeñado un papel clave en la revitalización en el mercado laboral, contribuyendo al aumento de la población activa y el consumo interno. Las políticas laborales recientes de España son: una, es reducir la jornada laboral a 37,5 horas sin disminución laboral. 2, extensiones de la edad de jubilación para los funcionarios. El gobierno propuso que los funcionarios trabajen hasta los 72 años y regular la jubilación parcial. 3, reducir la brecha salarial de género. 4, incremento salarial para los militares, 200 euros mensual para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, con los 100 euros adicionales para personas de la tropa y de la marina. En abril del 2024, las exportaciones españolas de bienes alcanzaron un máximo para este mes con 33,990,08 millones de euros, incremento del 15,8%.
Las importaciones se sitúan en un 33,646,6 millones de euros, aumentó del 14,6% interanual. Durante los primeros 11 meses del 2023, las exportaciones sumaron 354,741 millones de euros. En los primeros 10 meses del 2024, la balanza por cuenta corriente registró un superávit de 45,800 millones de euros, impulsando el sector turístico. España tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, China, América Latina y la Unión Europea. España es un país atractivo para la inversión extranjera. Empresas como Amazon, Tesla y Microsoft han aumentado sus inversiones. Doctora Allison, por favor, ¿nos podría hablar un poco sobre el nivel de deuda pública, el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos que se encuentran en España actualmente? El 2024, España experimentó una notable mejora en sus indicadores fiscales. Deuda pública. La deuda de las administraciones públicas se redujo al 101,8% del PIB, descendiendo más de 3 puntos porcentuales del 105,1% registrado en el 2023. Este descenso se atribuye principalmente al crecimiento económico del 3,2% durante el año. Aunque en términos absolutos la deuda aumentó, la relación deuda-BIP mejoró significativamente, alejándose del pico del 120%, alcanzando durante la pandemia. El gobierno proyectó que esta tendencia continúe, estimando una reducción de la deuda al 98,4% del PIB para el 2027 y al 76,8% para el 2041. El déficit fiscal público se redujo al 3% del PIB en 2024, cumpliendo con los objetivos establecidos por el gobierno. Esta disminución se debe a una combinación de crecimiento económico y control del gasto público. Además, la recaudación tributaria mostró un incremento del 8,3% hasta octubre del 2024, con los ingresos por impuestos directos creciendo un 9,3%. Políticas de recaudación de impuestos. En 2024 se implementaron diversas medidas fiscales. Se mantuvieron los gravámenes temporales en sectores como el energético y bancario, así como el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Además, se aprobó un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud. En el ámbito autonómico, la Comunidad de Madrid incrementó la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones del 25% al 50% entre hermanos, tíos y sobrinos, beneficiados a una minoría de 14.000 madrileños en una población de más de 7 millones. Estas políticas reflejan los esfuerzos del gobierno como conciliar las finanzas públicas y garantizar una distribución equitativa de la carga tributaria mientras se promueve el crecimiento económico y se mantiene la sostenibilidad fiscal. Doctora, ¿y cómo se encuentra actualmente la salud del sistema financiero, la regulación bancaria y el acceso al crédito en España? En el 2025, el sistema financiero español muestra una notable resiliencia y estabilidad, respaldado por una regulación bancaria sólida y un acceso al crédito en constante evolución. La salud del sistema financiero ha demostrado un crecimiento sostenible, superando desafíos geopolíticos y económicos. Los bancos europeos, incluyendo los españoles, han superado las expectativas del 2025, impulsados por ingresos por comisiones, ingresos netos por intereses y un apalancamiento operativo positivo. La adopción de inteligencia artificial y el enfoque en finanzas sostenibles se han convertido en pilares estratégicos claves. La regulación bancaria
el Banco Central Europeo, BCE, ha mantenido estables los requerimientos de capital para el 2025, reflejando el buen comportamiento de las entidades de crédito en un contexto de riesgos geopolíticos crecientes. Además, se ha implementado una nueva normativa de crédito al consumo a nivel europeo, adaptándose a los avances tecnológicos y reforzando la protección al consumidor. A nivel nacional, el gobierno español ha creado un comité de inversiones estratégicas para proporcionar a las empresas un marco estable que facilite decisiones de inversión en proyectos claves. El acceso al crédito en España ha mejorado, respaldado por una economía robusta y políticas monetarias favorables. En enero del 2025, el BCE redujo los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando la tasa de depósito en el 2,75%, lo que facilita condiciones crediticias para asequibles para empresas y particulares. Sin embargo, persisten desafíos como la necesidad de una mayor inclusión financiera y la gestión de riesgos en un entorno económico global incierto. Doctor Javier, ¿nos podrías por favor indicar cómo está la inversión extranjera y el entorno empresarial en España? Buenas noches. Respecto a tu pregunta, muy interesante, la inversión extranjera y el entorno empresarial en España. España es uno de los países y destinos principales para la inversión extranjera en Europa, debido a su ubicación estratégica, su economía diversificada y su estructura avanzada. Los flujos de inversión extranjera directa en España se han visto impulsados por varios factores claves, como su pertenencia en la Unión Europea, que brinda acceso al mercado único en su clase y su sólida base industrial, especialmente sectores como la automoción, energía renovable, turismo y tecnología. En términos del entorno empresarial, te puedo decir que España ofrece un clima favorable para todos los negocios, con una legislación que promueve la competencia y protege los derechos de los inversores. Sin embargo, algunos de los desafíos persisten, como la burocracia, la rigidez del mercado laboral en algunos casos, y la variabilidad de las políticas fiscales entre las distintas comunidades autónomas. A pesar de estos obstáculos, el entorno empresarial español ha experimentado una mejora en los últimos años, gracias a las reformas económicas y a su recuperación tras la crisis financiera global. Por tanto, aunque los flujos de inversión extranjera en España son generalmente positivos, las empresas deben tener en cuenta los aspectos regulatorios y macroeconómicos específicos del país al tomar las decisiones de inversión. Doctor Javier, ¿y cómo están los niveles de pobreza en España, la distribución de ingresos y las políticas de inclusión social? En cuanto a los niveles de pobreza en España, la distribución de ingresos y las políticas de inclusión social, podemos decir que en España los niveles de pobreza y desigualdad son una preocupación persistente. Aproximadamente un 26% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social, una cifra que se ha mantenido elevada en los últimos años. Los factores que contribuyen a esta situación incluyen el desempleo, especialmente entre los jóvenes y las personas mayores, así como la precariedad laboral, los bajos salarios y el alto costo de vivienda en muchas de las áreas. En cuanto a la distribución de ingresos, España presenta una notable desigualdad. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en los ingresos, refleja que existe una concentración significativa de la riqueza en manos de una pequeña parte de la población, aunque las políticas fiscales progresivas y las transferencias sociales ayudan a mitigar algo de esta desigualdad y la brecha sigue siendo amplia. Para abordar estos problemas, España ha implementado varias políticas de inclusión social. Un ejemplo clave es el ingreso mínimo vital, que busca garantizar un umbral mínimo de ingresos a las familias más vulnerables. Además, existen programas de apoyo a la vivienda y ayudas sociales destinadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza. Aunque estas políticas han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema, la desigualdad estructural sigue siendo un desafío importante que requiere medidas adicionales, especialmente en el ámbito laboral y educativo.
para asegurar una inclusión social más equitativa. Y así finalizamos este episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje sobre el análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de España.